Bueno, hola a todos. En nombre de la Cátedra de Tecnología de la Información 2, queríamos presentarles la resolución de un ejercicio de organización de datos, ¿sí? En particular, hemos elegido el ejercicio del M002 de las ferias de antigüedades como para que empiecen a tener un poco más de práctica y una muestra de por ahí cómo aplicando las reglas prácticas de normalización que le hemos enseñado, podemos llegar a modelar un sistema de información. Entonces, en este caso vamos a presentar este ejercicio y vamos a ir a tratar de resolver este ejercicio entre todos. Lo bueno es que ustedes lo vayan haciendo a la par mientras pueden ir mirando el video o si ya lo han resuelto por ir repasando la técnica para mejorar la práctica y después puedan seguir avanzando con los siguientes ejercicios de la guía. Vamos a comenzar entonces con el ejercicio de ferias de antigüedades. Este ejercicio vamos a ver al leer el enunciado. Una feria de antigüedades se denomina ñaupa, desea automatizar su proceso de ventas, para lo cual define los siguientes requerimientos. ¿Sí? Ustedes ya están acostumbrados a trabajar con enunciados de requisitos o relevamientos de un sistema de información y entonces lo que vamos a hacer es empezar a aplicar las diferentes reglas, ¿sí? Partiendo del enunciado que ustedes cuentan. En particular, vamos a ir en la medida que vayamos leyendo el enunciado, recuerden que lo van a tener que hacer en varias oportunidades, vamos a ir identificando lo que dice la regla número 1, las entidades, la regla número 2, las relaciones y los atributos, ¿sí? Entonces yo voy a ir leyendo cada uno de los ítems y vamos a ver en ese ítem qué podemos describir o encontrarnos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar por el ítem número 1. Dice, de los artículos para comercializar, desea almacenar su código único y de artículo, una descripción, sea artículo, su precio de venta al público y precio y su costo de adquisición y costo. Recuerden que en la regla número 1 tenemos que identificar las entidades. El concepto general de entidades es aquel elemento del sistema del cual lo podemos describir y nos interesa guardar la información de ese elemento del sistema. ¿Cuál sería, digamos? En particular, yo acá ya voy identificando el artículo como uno de las entidades a utilizar, ¿sí? Recuerden que vamos poniéndole nombres a las entidades, van en plural, en mayúscula, y en este caso definimos artículos y le indicamos con la letra A. Si van observando los que están en negrita, ya deben saber a esta altura, son los atributos que van identificando a esa entidad con la cual yo puedo describirla y me interesa guardar su información. Vamos a avanzar con el otro artículo, que son, de los tipos de artículos se desea conocer su identificación, ID tipo de artículo y una breve descripción. C tipo. Un tipo de artículo tiene asociado uno o más artículos, mientras que un artículo pertenece a un tipo de artículo. Acá, como vimos, podemos describir tipos de artículos, podría ser una entidad, tipos de artículo, la podemos describir y por ahí nos interesa guardar su información. Que esto lo vemos en las primeras dos líneas del párrafo. Pero también podríamos identificar acá en esta sección, podemos identificar, ya nos está identificando una relación, ¿sí? Que dice que un tipo de artículo tiene asociado uno más artículos, mientras que un artículo pertenece a un único tipo de artículo. Entonces ya vamos marcando en el texto que ahí tenemos una relación entre lo que sería la entidad de artículos y tipos de artículos. Seguimos con el punto 3. De los proveedores de la feria, desea conocerse su quit, NQuit, denominación, C proveedor, su teléfono, C teléfono y el domicilio, C dirección. Nos hacemos las preguntas, ¿existe una entidad acá? Sí, proveedores. ¿Qué hace proveedores? Permite describir a los proveedores con los que va a contar nuestro modelo de datos a través de sus características que estamos identificando ahí, ¿sí? Ya llevamos identificadas estas tres primeras entidades en los tres primeros puntos. Vamos a avanzar con los siguientes ítems.
El punto 4 indica, un artículo puede tener asociado uno o más proveedores, mientras que un proveedor puede abastecer de uno o más artículos. De cada artículo provisto por el proveedor se desea almacenar la fecha de última compra, el último precio de compra. Acá estamos viendo que más que una entidad hay una descripción de cómo se relacionan las entidades, artículos y proveedores, con lo cual vamos a identificar una relación. La vamos anotando acá, que ahí puedo describir a la relación. Seguimos con el punto 5. De los vendedores de la feria se desea almacenar el quit, en el quit, apellido y nombre, CIN, el domicilio, C domicilio, número de documento, N documento y tipo de documento. ¿Existe una entidad? Sí. Sería vendedores. ¿Y por qué? Porque la puedo describir con todas estas características y realmente me interesa guardar la información de este elemento del sistema. Después, el punto 6 dice, las facturas por ventas de artículos contendrán fecha de venta de factura, el tipo de factura, letra, número de sucursal y el número de factura. La misma pregunta de siempre, ¿existe una entidad acá? ¿La podemos describir? ¿Qué opinan? Sí, las facturas. La factura sería otra entidad que podríamos describir dentro del modelo y de los cuales nos interesa guardar información. La identificamos como facturas F. Y después nos dice que un vendedor puede realizar 0 o más facturas, mientras que una factura debe tener asociado un vendedor. Acá no me está describiendo una entidad en sí, sino más bien, ¿qué está describiendo? Una relación. Acá me dice que existe una relación entre lo que por ahora podemos ir identificando como facturas y una entidad vendedores. ¿Sí? Entonces, de nuevo, en estos ítems hemos agregado más entidades y vamos marcando en nuestro enunciado algunas relaciones adicionales. Seguimos avanzando con el enunciado. Vamos al punto 8. Me dice, una factura tendrá al menos un artículo asociado, mientras que un artículo puede asociarse a 0 o más facturas. De cada artículo en una factura debe almacenarse la cantidad adquirida, el precio de compra unitario y un porcentaje asociado a la bonificación. Acá me está describiendo más que una entidad, me dice, viene a ser cómo se asocian los artículos con la factura, es decir, cuál es la relación entre un artículo con una factura, ¿sí? Entonces acá vamos a identificar una relación entre factura y artículos. El punto 9 indica que dice, de las ciudades se desea almacenar su identificador, C postal y una breve descripción. ¿Tenemos alguna entidad nueva? Sí, ciudades. La denominamos C y la podemos describir y la podemos identificar. Después el ítem 10 dice, de cada provincia se desea almacenar su identificador, ID provincia y una descripción breve de la provincia, C provincia. Una localidad pertenece a una provincia, mientras que una provincia puede tener una o más localidades. Entonces, ¿hay alguna entidad? Sí. ¿Cuál sería? Provincia. ¿La podemos describir? Sí, por su identificador y su código. Pero además me está relacionando lo que son localidades con provincia. En realidad, localidad y ciudades es la misma entidad. Serían las ciudades con las provincias. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces acá tenemos una relación entre ciudades y provincias. Pusimos PB porque ya tenemos una entidad P que es proveedores, por eso la llamamos provincias como PB. Luego vamos al ítem número 11. Me dice que un vendedor pertenece a una única ciudad, mientras que en una ciudad pueden residir 0 o más vendedores. Acá, más que una descripción, me está definiendo una relación entre quiénes, entre las entidades vendedores y las entidad ciudades, ¿sí? Vendedores y ciudades. Y el ítem 12 me dice que un proveedor pertenece a una única ciudad, mientras que en una ciudad
pueden residir 0 o más vendedores. También acá no describe una entidad nueva, sino describe prácticamente una relación entre la entidad proveedores y ciudades. ¿Sí? Bien, hasta aquí hemos hecho una primera lectura de nuestras especificaciones, de nuestro relevamiento de nuestro sistema, en el cual hemos ido subrayando e identificando algunas entidades, algunas relaciones y como habrán visto en negrita estarían algunos atributos para comenzar a aplicar las primeras reglas de nuestro proceso de organización de datos para llegar así al final a un modelo de datos. Entonces, en función de esto vamos a armar la primera regla. ¿Qué dice la primera regla? Es tabulado de entidades. Simplemente yo, a modo de ejemplo, voy a poner cuáles serían las entidades que marcamos recién en el enunciado y ahí tenemos la descripción de las 7 entidades que conforman, están identificadas dentro del modelo. Artículos, tipos de artículos, proveedores, vendedores, facturas, ciudades o provincia. Acá identifiqué las fuentes y los tipos. Recuerden que los tipos son fuertes, débil o dominio de valores, que es una variante de la fuerte, donde estamos acotados a dos atributos de esa entidad y con pocos valores. ¿Sí? Inicialmente, fuerte es cuando una entidad depende de sí misma para existir, no depende de ninguna otra, y una entidad débil es cuando necesitamos de otra entidad para poder existir. Inicialmente eso, yo siempre digo, no podemos identificarlos de primera instancia. Por ahí, veamos, a medida que vayamos aplicando los procesos de normalización, podemos llegar a obtener con más detalle al final y ya les voy a dar algunas recomendaciones finales para identificar cuáles serían las entidades débiles y cuáles serían las entidades fuertes. En principio estas serían fuertes y tipo de valores podría ser fuerte o podría ser dominio de valores, perdón, tipos de artículos. ¿Sí? Entonces, con esto completamos lo que sería la primera regla, identificar las entidades. ¿Sí? Acá se les muestra, ustedes lo hacen en papel, como hemos hecho marcándolo sobre el enunciado o como ustedes vayan trabajando. Vamos a pasar ahora a identificar las relaciones. En el enunciado también fuimos identificando las relaciones, las identificamos como artículos por tipos de artículos, artículos por proveedores, vendedores por facturas, facturas por artículos, ciudades por provincias, vendedores por ciudades y proveedores por ciudades. Repasando, ¿qué es una relación? La relación me indican cómo se relacionan los registros, filas o tuplas de una entidad con los registros, filas o tuplas de las otras entidades. Es decir, entidad a entidad, cómo se relacionan los registros o las filas. Y en particular tenemos que identificar dos cosas, lo que se denomina cardinalidad, que es cantidad, y obligatoriedad, que es la relación de obligación de existencia en la relación. Entonces, vamos a comenzar a identificar primero que ya están las relaciones identificadas. ¿Cuáles serían los tipos de relaciones en cuanto a la cardinalidad y a la obligatoriedad? Vamos a comenzar por el primero. Artículos por tipos de artículos. ¿Sí? Me dice, acá le transcribo lo que dice el enunciado donde nosotros marcamos este tipo de relación. Me dice, un tipo de artículo tiene asociado uno o más artículos, mientras que un artículo pertenece a un único tipo. ¿Sí? Entonces, acá me está diciendo que hay una relación de unos a muchos entre tipos de artículos y artículos. ¿Sí? Eso en cuanto a la cardinalidad. Y en cuanto a la obligatoriedad, me dice que un tipo de artículo tiene que tener asociado uno más, o sea que hay una relación de obligatoriedad. Y mientras que un artículo pertenece a un único tipo de artículo, ahí estamos remarcada la obligatoriedad. Recuerden que los tips que dice uno más es obligatorio, debe, por ahí también es obligatorio. ¿Sí? ¿Cuándo no es obligatorio? Cuando dice 0 o más, o cuando dice puede llegar a tener asociado algún registro, entonces ahí ponemos que no es obligatorio. Pero siempre tratamos de prevalecer, digamos, y hacer un análisis propio
en cuanto a las relaciones de estos atributos, de estos registros, perdón, y cómo asociamos la obligatoriedad. Vamos a avanzar ahora a la relación artículos por proveedores. Un artículo dice puede tener asociado uno o más proveedores, mientras que un proveedor puede abastecerse con uno o más artículos. Ahí estamos que entre proveedor y artículos, ¿sí? Entre artículo y proveedor dice que un artículo puede ser provisto por más de uno o más proveedores, ¿sí? Mientras que un proveedor puede abastecer uno o más. Ahí tenemos una relación en cuanto a la cardinalidad de muchos a muchos. Y me dice que puede tener uno o más, ¿sí? Significa que me dice puede, entonces podría ser no obligatorio, pero me dice uno más. Entonces la relación es de obligatorio. Y me dice que uno puede abastecer a uno más, también, digamos, sería el obligatorio. Tenemos nuestra primera relación muchos a muchos de este tipo de entidades entre artículos y proveedores, ¿sí? Seguimos con la otra entidad, vendedores y facturas. Me dice que un vendedor puede realizar 0 más facturas, mientras que una factura debe tener asociado un vendedor. Entonces, entre vendedor y factura hay una relación de unos a muchos y la obligatoriedad está dada en que me dice que puede ser o más, entonces me está indicando que no es obligatorio. Mientras que una factura debe, me está indicando que sí es obligatorio. Continuamos con la otra relación. Me dice que una factura tendrá al menos un artículo asociado, mientras que un artículo puede asociarse a 0 o más factura. Entonces, entre facturas y artículos me está dando una relación de muchos a muchos, ¿sí? Y me dice que una factura tendrá al menos un artículo, entonces hay una obligatoriedad de los artículos cada vez que hagamos una factura, si no, no tendría sentido ser una factura. Y después me dice que una factura puede asociarse a 0 o más factura. Ahí me está diciendo que a lo mejor tengo un artículo en mi tabla de artículos que no lo vendí nunca. Es decir, que no estaría en una factura. Ese sería el caso. Y tenemos otra relación del tipo muchos a muchos. Bien, seguimos con localidades o ciudades. Por provincia me dice que una localidad pertenece a una provincia, mientras que una provincia puede tener una o varias localidades. Relación uno a muchos entre provincias y ciudades, ¿sí? Y en este caso, como me dice, pertenece a una única provincia, es obligatorio y puede tener uno o más, prevalece el uno o más en este sentido. Seguimos con vendedores y ciudades. Me dice que un vendedor pertenece a una única ciudad, mientras que una ciudad pueden residir 0 o más vendedores. Entonces hay una relación uno a muchos entre ciudades y vendedores, ¿sí? Y me está diciendo que un vendedor pertenece a una única ciudad. Tenemos que identificar a qué ciudad pertenece, mientras que en una ciudad pueden residir 0 más vendedores. Significaría acaso que tengamos una ciudad y por ahí puede ser que ningún vendedor pertenezca a esa ciudad dentro de la entidad ciudades, ¿sí? Bien, seguimos ahora con la séptima relación que dice que un proveedor pertenece a una única ciudad, mientras que una ciudad puede residir 0 más vendedores. Muy similar al caso recién con los vendedores, con respecto a lo mismo también al mismo análisis hacia los proveedores. Y en el cual acá podemos resumir que hemos encontrado 7 relaciones. Por regla recuerden que al menos debe haber n-1 relaciones, donde n es la cantidad de entidades. Habíamos identificado 7 entidades, al menos deberíamos tener 6 relaciones. O sea que tenemos 7, que vamos por el buen camino, ¿sí? Bien, vamos a continuar ahora a analizar este tipo de relaciones muchos a muchos, ¿sí? En este caso conviene resolverla. ¿Cómo resolvemos las relaciones muchos a muchos? Creando entidades asociativas. Las vamos a ir resolviendo. Por ahí podemos poner al lado cómo resolvemos, donde creamos una entidad asociativa que corresponde a el producto de la unión del vínculo de las dos asociaciones. Rompemos la relación muchos a muchos y creamos una entidad n media asociativa que la denominamos en este caso artículos por proveedores y con dos relaciones unos a muchos. Del lado de los unos siempre es obligatorio y del lado de los muchos transferimos de acuerdo a donde estemos. Acá lo pasamos acá y el de acá lo pasamos a este otro lado, ¿sí?
Lo mismo para este caso, entre facturas y proveedores. Asociamos, rompemos la relación muchos a muchos, escribimos la entidad asociativa facturas por artículos y transferimos, ¿sí? El de este pasa de este lado y el de este pasa a este lado con las relaciones uno a muchos. Y del lado de los unos siempre van a ser obligatorios como regla, ¿sí? Recuerden leer todos los aspectos normativos que están en los teóricos para reforzar bien todos estos tabulados que yo estoy pasando un poco rápidos como para que quede claro el concepto de resolver un ejercicio y llegar a un modelo de datos aplicando las diferentes reglas, ¿sí? Pasamos al tabulado de atributos. Ahí vamos a identificar rápidamente las entidades que tenemos asociadas. Como regla, identificamos los atributos y le vamos indicando a qué entidades pertenecen. Estos estaban remarcados en negrita dentro del enunciado. Y tenemos un caso en particular, estos que corresponden, que en realidad son atributos que no lo pudimos identificar en principio como para una entidad, sino que están identificadas al resolver las asociaciones, ¿sí? Al romper las relaciones muchos a muchos. Y lo vemos en el enunciado, como dice, de cada artículo provisto por el proveedor, desea almacenarse la fecha última. O sea que cuando se produzca la instancia de un artículo por proveedor, ¿sí? Artículo por proveedor, ahí guardamos, ¿sí? La última compra y el último precio de compra, ¿sí? Lo mismo ocurre con la otra entidad, dice de cada artículo en una factura, es decir, cada vez que ponemos un artículo en una factura, cuando se da la asociación de facturas por artículo, se debe guardar que la cantidad, el precio y el porcentaje de bonificación si es que existe. ¿Ven? Identificamos acá a qué entidad pertenece, pertenece a la relación esa, a la entidad asociativa que hemos creado en este sentido, ¿sí? Bien. Importante hasta acá este primer paso de haber identificado bien entidades, relaciones, tipos de relaciones, atributos y los atributos que corresponden a cada una de esas entidades. Vamos por la regla número 4. ¿Qué dice la regla número 4? Vamos a diagramar las entidades. Vamos a diagramar las entidades, un rectángulo con el nombre, artículos, tipos de artículos, proveedores, vendedores, facturas, ciudades y provincias, ¿sí? Acá hemos identificado a estas entidades, que son las que teníamos identificadas en nuestros tabulados. Algunos ya pueden ir, si quieren, ir agregando acá las de las asociativas. Yo voy a seguir los pasos un poco más secuenciales para que vean la aplicación de todo el modelo y lo voy a aplicar después. Vamos a diagramar las relaciones. Acá es el único caso donde le pedimos, por favor, que se copien. ¿Qué se tiene que copiar? Lo que definimos en el tabulado de relaciones, lo que indicamos, cómo se relacionan los registros, cardinalidad y obligatoriedad. Y empezamos. Tipos de artículos con artículos. Como habíamos definido, nos copiamos tal cual. Artículos con proveedores, la relación muchos a muchos que habíamos identificado. Vendedores con facturas, ¿sí? Vendedores con facturas. Facturas con artículos, la otra relación muchos a muchos. Ciudades con provincias. Ciudades con vendedores y ciudades con proveedores. Hasta acá nos hemos copiado e identificado lo que habíamos trabajado y transcripto de lo que habíamos definido, tanto en la regla número 1 como en la regla número 2. ¿Qué tenemos que hacer? Yo acá es donde empiezo a poner, digamos, dentro de mi diagrama, la solución al romper las relaciones muchos a muchos. Tengo que romper las dos relaciones que tengo muchos a muchos y crear mi entidad, digamos, asociativa. Vamos a ir resolviendo, borro eso y empiezo a escribir. Creo la entidad asociativa, artículos por proveedores, ¿sí? Y identifico las dos relaciones y creo la entidad asociativa, facturas por artículo con sus dos relaciones de unos a muchos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tenemos que resolver ahora? Acá nos quedó al revés en el coso, va a muchos, perdón, en esto nos quedó al revés. Pero bueno, vamos a llegar al modelo final, no se preocupen. Bien, si decimos está bien así, y yo diría, existen muchos gráficos entre las relaciones.
Lo importante acá, además de diagramar las relaciones, es ponerle nombre a las relaciones. Y les ponemos los nombres: artículos por tipos de artículos, artículos por proveedores, las dos relaciones, vendedores por facturas, facturas por artículos, ¿sí? Ciudades por proveedores, vendedores por ciudades y ciudades por proveedores. Recuerden, es importante también saber estas cuestiones que nos ayudan a llegar mejor al modelo de datos, sobre todo cuando vamos incorporando muchas más entidades y relaciones dentro del modelo. ¿Sí? Bien, acá ya hemos diagramado entidades y relaciones. ¿Sí? Vamos a la regla número 6. Vamos a diagramar, poner dentro de estas entidades lo que serían los atributos que vamos a vincular. Yo ya fui pasando al modelo de datos donde tengo una herramienta para diagramar, para que sea más simple y identificatoria. Por eso más fácil, específica para diagramar, pero bueno, ustedes tienen el papel y lápiz, así que tienen más ventaja que yo que les estoy mostrando este modelo. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos cada una de las entidades con sus correspondientes atributos, ¿sí? Y pusimos bien los nombres a las entidades y todas las relaciones. Acá ya me quedó bien factura por artículo, lo que me había pasado en el diagrama anterior. Eso es la regla número 6, ¿sí? Entonces, ya aplicamos las primeras 6 reglas, todos los tabulados y todos los diagramas. Vamos a ir ahora por definir la regla número 7. ¿Qué indica la regla número 7? Tengo que definir en cada entidad una clave primaria. ¿Cuál era la clave primaria? Revisen el teórico, como definición que es una clave primaria. Básicamente les voy a comentar que es el atributo o el conjunto de atributos que identifica de forma unívoca cada uno de los registros o tuplas de una entidad. ¿Sí? Cada tabla, para identificar los registros con los que se cuenta, tiene que tener un atributo o conjunto de atributos. ¿Sí? Pero muchas veces ese atributo puede haber más de un atributo. Debe cumplir dos reglas básicas. Las reglas que denominamos unicidad y minimalidad. ¿Qué significa único? Que sea por ahí el único atributo conjunto de atributos. Y mínimo, que significa que sea a su vez en la cantidad mínima, en su expresión mínima. Entonces, ¿qué debemos hacer? Muy simple. Agarrar cada una de las entidades, ir poniéndole cuáles son sus claves primarias. Muchas cosas en el enunciado nos ayudan, porque dicen tal atributo es identificatorio, entonces ya lo vamos a ir poniendo como identificatorio. Pero en otros casos tenemos que ir analizando y viendo cada uno de esos atributos si pueden llegar a ser únicos o cuáles. Vamos a partir con artículos. En el enunciado dice código único, o sea que el ID de artículo me permite identificar los atributos como atributos a los registros de esta entidad. Después, en el tipo de artículo decía, su identificador es el ID tipo de artículo. Acá tenemos una nueva clave, la clave primaria y de tipo de artículos. Seguimos ahora con la entidad proveedores. En la proveedores no encontramos, no decía ningún atributo el cual podría ser identificatorio específico en el enunciado. Pero analizamos el quit, el proveedor, el teléfono, la dirección, por ahí, digamos, el único que cumple con los requisitos por ahí de ser único y mínimo identificatorio, puede ser el quit, ¿sí? En este caso, tomamos como válido este dato, identificamos que el número de quit es identificatorio para proveedor. Lo mismo sucede con los vendedores. No dice en el enunciado que existe un atributo identificatorio, pero también podríamos analizar, podría ser tipo y número de documento, pero podemos optar, en este caso no es muy específico el enunciado, consideramos que podría ser el QUIL, con el mismo criterio que utilizamos en proveedores, y siempre que tienen alguna duda de identificación, siempre recomiendo que hagan un asterisco y digan por qué optaron por ese criterio. Por ahí nos ayuda por ahí hasta una falta de
definiciones en algunos de los enunciados, ¿sí? Así que definimos vendedores como número de quill a su clave primaria. Después nos queda facturas. A ver, acá facturas ya han tenido algunos ejemplos con facturas y saben que, por ejemplo, el número de factura no es identificatorio de la factura. ¿Por qué? Porque el número de factura siempre está compuesta. Es un tipo de factura, tenemos A o B, la sucursal que es 0, 1, 2, 3, 4 y el número de factura, ¿sí? Para el mismo tipo de factura A, B o C se puede repetir el mismo número, por eso identificamos los tres atributos. Acá estamos con la regla que es el conjunto de atributos que identifican de forma unívoca a los registros de esta entidad facturas, ¿sí? Ahí adoptamos esas entidades. Nos están faltando la parte de identificar a la clave de la entidad ciudades, que dice identificador C postal. Ya le ponemos C postal como identificador. Y vamos a provincia, que también dice identificador ID provincia, ¿sí? ¿Qué nos estarían faltando? Las asociativas, las claves asociativas. Ya saben que las asociativas tienen como clave primaria al menos las claves primarias que recibieron de las entidades por las cuales rompieron las relaciones muchos a muchos, ¿sí? Para mí queda mucho más claro y preciso aplicarla y definirla después de aplicar la regla de números 8, que es la que vamos a aplicar ahora. Por eso la muestro en el siguiente, la podrían definir ustedes acá, pero la muestro en el siguiente caso. En cualquiera de los dos está bien correcta. Lo importante es llegar siempre al modelo final bien definidas, digamos, todas estas claves. Es fundamental. ¿Qué dice la regla número 8? Que ya tenemos nuestros modelos con las claves primarias identificadas. Tengo que transferir las asociaciones entre las entidades. Es decir, tiene que haber algún atributo por el cual establecer esa relación. La regla número 8 me dice transferir, siempre que haya una relación de unos a muchos, transferir la clave primaria de los unos como clave foránea a la entidad de los muchos. Entonces, cada entidad que tiene de los muchos tiene que recibir la clave primaria de la anterior. En este caso, recibiría el ID tipo de artículo, recibiría como clave foránea y sería parte de esa entidad. Yo lo marco acá y después las muestro en el modelo. Después, ¿qué tendríamos? Entre vendedores y facturas. Entre vendedor y factura hay una relación de unos a muchos, entonces, ¿qué transferimos? La clave primaria. ¿Cuál es la clave primaria? La primary key, el número de quill. Pasa como clave foránea a factura. ¿Qué otra más tenemos? Las provincias se envía de los unos a los muchos con las ciudades. Entonces, en ciudades recibimos el ID provincia, producto de relación de los unos a los muchos de esta entidad. ¿Cuál otra más? Entre ciudades y proveedores también se pasa el código postal, pasa como clave foránea en cada una de ellas. Y me está faltando acá el ID de artículo que recibimos de artículos, recibe esta asociativa el ID de artículo y el NQuid que recibe de esta otra entidad. Y también tenemos acá que el quill factura recibe la clave primaria de facturas, serían estas tres foreign key, y recibe el artículo como clave foránea, de los unos a los muchos. FK le ponemos, ¿por qué? Porque recibe 2, esta podría ser FK1 y esta sería FK2. Entonces, a estas entidades le reciben, digamos, el modelo. Me faltó, ahora estoy viendo, poner esta relación de uno a los muchos, que recibiría el código postal, recibiría como clave foránea en este modelo, ¿sí? Bien, hasta acá hemos definido esta parte del modelo y vamos a identificar en esta entidad asociativa, ahora que hemos hecho la transferencia, las claves primarias. ¿Qué dijimos? ¿Cuál era el concepto? Que toda entidad asociativa tiene como clave primaria al menos las claves foráneas que recibió. Entonces, acá vemos que ID de artículo, número factura, N sucursal y letras, todas son clave primaria al menos de esta entidad de facturas por artículos. Y lo mismo va a suceder con artículos por proveedores.
al menos vamos a recibir, vamos a identificar esas dos claves primarias dentro de artículos por proveedores. Las dos que recibimos, la foreign key 1 de esta relación y la foreign key 2 de esta otra relación. ¿Sí? Entonces, hasta acá ya hemos hecho identificar todas las claves primarias, hemos hecho todas las transferencias de los unos a los muchos de las entidades que tienen este tipo de relación. Acá deberíamos revisar si en algunos casos puede ser que esta entidad asociativa transfiera esta clave primaria de los unos a los muchos, entonces tendríamos que verificar que ocurra eso y poder aplicarlo. No tenemos este caso así, pero sí se van a encontrar en la guía con un caso donde en una entidad asociativa tienen que transferir a otra entidad, ¿sí? Su clave primaria, ¿sí? Así que no se olviden de definirla bien y de escribir bien cada una de estas, ¿sí? Si son ordenados y van cumpliendo los pasos, van a llegar a un buen modelo sin errores que va a representar nuestro sistema, ¿sí? Vamos ahora sí a trabajar con la última regla. Ya acá he mejorado mi modelo de datos con la aplicación. Ya tengo la transferencia, aparece como foreign key. Ven cómo están transferidas cada uno de ellos. Y lo que me dice ahora el modelo, me dice el reenfoque de claves primarias. ¿De qué se trata esta regla número 9? Y yo transferí claves primarias de los unos a los muchos como foreign key. Tengo que pararme en esas entidades que recibieron foreign key y volverme a plantear lo que me planteé en la regla número 7. ¿Sigue siendo identificatoria mi clave primaria en estas entidades? Si sigue siendo identificatoria, no tengo que modificarlas. Si no, es donde ahí debo modificar, ¿sí? Eso se llama reenfoques de clave primaria. Debería volver a cambiar mi clave primaria y modificar, así como hicimos recién, poniéndole PK, identificándolo en esas entidades. Pero nos tenemos que centrar en las entidades que han recibido los atributos. En particular, acá el artículo sigue igual, lo podemos identificar. Acá proveedores también, lo podemos identificar con el quit, por más que le hayamos enviado el código postal. Las ciudades también la podemos identificar con el código postal. Las facturas también con el quit. Acá ven que vendedores ya me quedó bien con el código postal. Estamos bien. Y en esta también especial atención, lo que yo decía hoy del reenfoque de claves primarias. En estas asociativas tendremos que identificar, a ver, la factura por artículo, que sería más o menos lo que uno observa en un detalle de una factura. ¿La podemos identificar con el artículo y con los datos de la factura? Sí, con eso es suficiente porque la cantidad, el precio unitario y la bonificación no me hacen a la identificar. Y lo mismo con proveedores de artículos por proveedores. En esta relación, el ID de artículo y el número de quit me siguen siendo identificatorios en este caso, ¿sí? Con esto hemos concluido esta primera etapa. Entonces, ya deberíamos tener nuestro modelo acá representado, haberle aplicado todas las reglas, haberle aplicado todas las relaciones. Estas reglas 8 y 9 muchas veces podemos repetirlas y repasarlas para que nos quede bien en claro, pararse entidad por entidad. Bien, ¿están bien identificadas las claves? Sí. Si yo hubiese cambiado una clave, tengo que volver a aplicar la regla número 8 si es que esa entidad transfirió. Así que hay que tener todos estos pormenores. Y por último, habíamos charlado al principio que una entidad era débil cuando dependía de otra entidad para poder existir y era fuerte cuando podría existir por sí sola. Yo o nosotros sugerimos como parte de la cátedra muchas veces que una entidad es débil cuando tiene clave foránea. Entonces por ahí artículos podría ser una entidad débil dentro del modelo, la identifico porque recibe. Vendedores podría ser una entidad débil dentro del modelo. Factura, una entidad débil porque recibe de vendedores. Provincia, porque recibe de ciudades porque recibe de provincias la ID provincia. Proveedores, porque recibe el código postal. Serían como las entidades débiles. Y la entidad asociativa, recuerden que van marcadas con un rombo dentro del modelo, ¿sí? Bien, ha sido largo, extendido, pero con esto, aplicando las reglas y repasando y esto,
Lo que ustedes hacen a papel lo hemos tratado de mostrar a través de un ejercicio, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue? Traten de avanzar, sigan avanzando, sigan practicando, sigan agregando ejercicios. Cada uno tiene diferentes niveles de dificultad o diferentes particularidades. Y ante cualquier duda, el foro es para todas las comisiones del práctico, para todos los alumnos de la materia. En el foro pregunten, profe, no puedo identificar esta clave, no podemos identificar esta entidad, no sé qué hace este atributo. Entonces deberíamos encontrar, no sé cómo es la relación, cómo es la cardinalidad. Planteen las dudas, planteen inquietudes en ejercicios puntuales y lo importante es que lo que ustedes hacen les llega a todos los que conforman este foro, todos los que leen el foro y lo que a lo mejor uno lo puede resolver lo podemos asociar entre todos y poder rápidamente comunicarnos y poder resolver la guía de una forma más rápida y poder ponernos en práctica en este tiempo que vamos a estar en nuestros hogares practicando un poquito más. Así que bueno, estamos en contactos y consulten por el foro.